Mi experiencia como narradora oral dirigida por Gabriela Tornín. Hace 1 año y medio estoy trabajando con Gabriela en la adaptación de los cuentos, lenguaje escrito, a la oralidad. Deseo decir que cuando elijo un cuento para narrar y compartir es porque de alguna manera ese cuento me representa, me evoca situaciones, emociones. Cuando comencé este taller había sentido la necesidad de volver a narrar y tenía claro que deseaba hacerlo con Gabriela. De una única charla salió mi audacia, aceptando su propuesta de preparar un cuento y presentarlo en un festival de unipersonales de narración oral. Digo mi audacia porque lo primero que respondí fue no. En realidad no era eso lo que yo quería, ni tan pronto. Quería ver si podíamos trabajar juntas, concretar alguna idea que yo tenía, pero no como una meta determinada e inmediata, no preparar un cuento para una presentación concreta. La calidez, el entusiasmo, la motivación que Gabriela puso en sus palabras fue cambiando mi postura insegura y tímida y fui acercándome a contestar sí. Entonces el trabajo se inició y con esa experiencia tan enriquecedora decidí continuarlo este año. Las actitudes y aptitudes que Gabriela pone como directora son hermosas y de alguna manera a mí me desarma y la sigo en sus propuestas, en sus indicaciones. El trabajo que se realiza para preparar un cuento para narrar en forma oral, he comprendido que va de adentro hacia afuera. Esto implica que el cuento que me represente, me conmueva o me guste, con esta metodología de tanta libertad y creatividad, hace involucrarme con el texto, adaptarlo, enriquecerlo. Pone en juego mis emociones, mis ganas de decir alguna cosa, de compartir algo. A veces el cuento vive grandes transformaciones, porque el lenguaje escrito es diferente del lenguaje oral, pero nunca pierde su esencia. Aquello que el autor quiso expresar y yo comparto están allí, presentes, pero con la dirección de Gabriela he logrado darle un contexto, un giro diferente que lo hace más atractivo. Este año hicimos un trabajo totalmente diferente con otra compañera narradora bajo su dirección. Elaborar el texto para narrar, compartirlo, cómo saldría eso en escena, cómo escribiríamos lo que queríamos expresar con la libertad que ella nos da para eso. Este trabajo le apasiona y para nosotros era tremendamente desafiante. Sobre textos de autor, informaciones diversas, recogiendo datos, opiniones, fuimos cada una construyendo el texto para narrar en forma oral. Ese proceso llevó mucho tiempo de lecturas, adaptaciones, correcciones, investigación, hojas y hojas escritas, reescritas y, por cierto, también desechadas. Todo esto bajo la atenta mirada, el oído alerta y la exigencia profesional de Gabriela. Con esta forma de trabajar, nuestros sentimientos afloran en esas hojas y luego esas palabras se transmiten a la oralidad, a la escena, a la interpretación. Para nosotros, el resultado final era una incógnita. Creo que esa duda aún permanece. No era narrar lo que llamaríamos un cuento clásico. Más allá de todas nuestras búsquedas, intercambios, ninguna de las dos habíamos hecho un trabajo similar. En cada encuentro saltaban más preguntas, más dudas. El público entendería, sentiría, vería lo que nosotras queríamos expresar. Sus evoluciones fueron diversas, desde quienes se involucraron de inmediato, otros que entendieron, comprendieron o sintieron con el transcurrir de lo que veían y escuchaban, hasta quienes no se emocionaron con sus lágrimas en los ojos. En fin,
Un trabajo que nos llevó todo el año, nuevo, desafiante y hermoso, una gran experiencia, también en lo humano. Dicen que cuando el cuento pasa por el corazón, eso se transmite al público y éste así lo recibe. Esto también es producto de la motivación y de la libertad con que trabajamos. Esto para nada quiere decir complacencia. Ella es muy exigente. Como tiene la mirada externa, pero comprometida con el trabajo final, va corrigiendo cada párrafo, cada palabra, cada postura o ubicación y movimiento en la escena. De esa manera, el texto va adquiriendo un contenido más bello. Esta es una palabra, yo diría un sentimiento, que ella pronuncia a menudo cuando se va logrando el mejor texto, la mejor escena o interpretación. Sus palabras de aliento son permanentes. También exigirme siempre un poco más. Convencerme, lo que no es fácil, de tener confianza en mí misma, en el trabajo realizado, en mis fortalezas. En uno de los cuentos que trabajamos, su autor, un pianista, al inicio del mismo, justamente dice que tiene desconfianza de sí. No sabe si recordará las partituras para el concierto que tiene que dar. Le preocupan sus manos. Y por eso también yo digo que cuando elijo un cuento, en algún punto él dice algo de mí misma. Trabajar la escena, lo que el público verá y oirá, es el complemento indispensable. Requiere toda mi atención para repetir, en el buen sentido, lo que Gabriela marca para señalar cada momento del cuento, combinar claramente las escenas que el texto puede plantear. Esto incluye vencer mi timidez cuando me propone algo, como usar un objeto o colocar un detalle que reafirme el contenido. En la interpretación de un personaje o convertirme en un protagonista, me surge a menudo el posible roce con lo teatral. Entonces, trabajamos sobre eso para encontrar las diferencias. La narración oral es un arte solitario cuando uno está en el escenario frente al público. Pero cuando yo me coloco allí para narrar, eso es la culminación de un trabajo en equipo. Y ver a esas personas escuchándome atentamente, establecer de alguna manera una conexión con ellas, es conmovedor. A partir de esta experiencia ya los cuentos no los puedo narrar en forma lineal. Ese cuento escrito que pasará a la oralidad requiere todo este trabajo que Gabriela promueve y acompaña.